herramienta fundamental para poder manejar nuestros pacientes es la historia clínica. Si ustedes han elegido ser médicos, pues van a tener que lidiar con esto toda su vida, a menos que se dediquen a la parte administrativa, porque el que escoge la carrera de medicina va a tener que ver pacientes y tiene que registrar en algún documento, y eso es precisamente la historia clínica. Y por tanto vamos a hacer una visión panorámica de lo que es la historia clínica desde algunos tiempos anteriores hasta la actualidad y cómo ha ido cambiando en su estructura. Vamos a ver sobre todo ciertos paradigmas del proceso salud-enfermedad, ver precisamente cómo evolucionó el enfoque mismo, enfoque tradicional para llegar a un enfoque actual más por problemas, ¿ya? Ver el sistema de registro, cómo antiguamente, aunque todavía en algunos establecimientos se hace el archivo manual, escrito, en grandes locales, y ahora todo se está yendo a la parte electrónica. ¿Ya? Y finalmente vamos a hacer énfasis en el enfoque de la historia por problemas, que es lo que ustedes van a hacer en este ciclo, en el capítulo de discusión de casos clínicos, como ya lo mencionó el doctor Iracata. Van a tener que enfocar al paciente, se les da la parte inicial porque lo ideal sería que ustedes hagan la anamnesis y el examen físico in situ con un paciente en el hospital, pero dado que esta pandemia nos ha obligado a mantener una distancia y todo sea virtual, les damos esa parte de anamnesis y examen físico. Ustedes van a hacer la otra parte, que es el análisis, que ya lo vamos a ver luego. Y les vamos a dar luego los exámenes de diagnóstica, algunos resultados, para que también vean las conclusiones y armen nueva lista de problemas y veamos si es que ya estamos ante un diagnóstico definitivo o de repente todavía hay que seguir investigando. Muy bien. Empecemos. El objetivo de la clase, por tanto, es comprender el manejo del paciente y el enfoque de la historia clínica orientada a problemas, ¿ya? Términos que no los vamos a discutir ahorita. Por ejemplo, algunos dicen que manejar un paciente, el paciente no tiene timón, no es carro para manejar. La literatura norteamericana incluso habla de management, que es casi sinónimo de gestionar, ¿no? Que va por ahí. Pero la idea es hacer algo por ese paciente, algo en bien de mejorar su diagnóstico y su tratamiento. Veamos, el documento mismo de la historia clínica, hay que resaltar que es un documento que tiene un valor médico legal, tiene un valor gerencial y tiene un valor académico. Legal, sencillamente porque todo lo que nosotros hacemos con el paciente, acuérdense que ya hay derechos del paciente, ¿ya? Y todo lo que hagamos está enmarcado dentro de un marco jurídico, ¿ya? Están siempre las leyes de trabajo médico, la ley de salud, ¿ya? Y de protección de los derechos del paciente, lo que nos permite no salirnos de ese marco jurídico y registrar adecuadamente para no entrar en lo que llamamos eventos adversos que no se hayan registrado adecuadamente y se puede incurrir pues en falta, ¿cierto? En falta que puede ser ya una negligencia, una inobservancia, en fin. Por eso es importante que se pueda registrar adecuadamente la información. Un valor gerencial porque este documento sirve para los que dirigen un establecimiento verificar qué hay que implementar para que funcione adecuadamente la atención de un paciente. Puede que sean cosas pequeñas, insumos o equipos que requiera para implementar el establecimiento según su nivel de atención. Y el valor académico, que es precisamente lo que hacemos. Nosotros sacamos información, casos importantes, y los traemos para que ustedes puedan aprender. O en el caso de que ya se hace la enseñanza intrahospitalaria, en caso de que hayan internos y residentes, sirve de valor académico. Muchos de los casos sirven para aprender porque está llena de información en tanto su proceso de enfermedad con ayuda de laboratorio y nos permite pues saber cómo hacer un buen enfoque y el paciente y el alumno pueda aprender y los que están en formación también. El registro de la información también tiene una función que sirve para la investigación. En el hospital, en todos los hospitales de nivel 3 siempre hay un área de investigación que sirve para poder hacer protocolos de investigación. Y docencia, en este caso, los que trabajamos, la mayor parte de los asistentes estamos haciendo docencia. Observen la importancia entonces de que la historia clínica nos sirve de una fuente de información
muy rica para muchas cosas, investigación y docencia, por ejemplo, en este caso. Otro dato importante es que lo que registramos en este documento nos permite en retrospectiva evaluar si lo que hemos hecho está bien o está mal. Esto de forma a veces rutinaria, en algunos establecimientos se hace ya de rutina al azar una auditoría de una historia, o en forma ya premeditada cuando hay un caso especial, que es caso problema, que es caso único, sui generis, entonces se hace una auditoría, que puede ser del mismo establecimiento o puede ser externo porque se requiera cierta investigación. Y por lo tanto, todo lo que se registre en la historia clínica tiene que ser legible, o mejor dicho, también todo lo que uno hace ante un paciente tiene que registrarse. Es un error no registrar ciertos procedimientos que se hayan hecho. Por eso es importante tener en claro que toda actividad, como vamos a ver luego, es importante registrarlo. Y lo último que permite hacer telesalud. Para ello veamos unas definiciones que están enmarcadas dentro del marco jurídico de la Ley de Trabajo Médico. El acto de salud. El concepto más clásico era el acto médico. ¿Ustedes recuerdan? El acto médico que está reconocido en la Ley de Trabajo Médico. Vamos por ahí primero. El acto médico no es más que toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Observen este detalle. Todos los médicos hacemos acto médico. Y ese acto médico puede ser de tipo diagnóstico, terapéutico o pronóstico. ¿De acuerdo? Observen que es el único y exclusivamente el que hace el acto médico, un profesional médico. No lo hacen los obstetrices, las enfermeras, los tecnólogos, no. ¿Qué hacen ellos? Entonces, si ellos también trabajan y hacen actividades frente a un paciente de tipo preventivo, promocional o recuperativo, rehabilitación, esas actividades que ellos hacen, como se ve, eso ya se llama acto de salud. No es acto médico, sino es acto de salud. Como lo dice la primera línea, es la definición para las actividades de los profesionales de salud, excepto el médico cirujano, que están pues encargadas de prevenir, promover y recuperar la salud de un paciente. Y el otro término también a considerar, que es más que todo para efecto de salud pública, es la atención de salud. Esto ya es un poco más genérico, en la que es toda actividad desarrollada por el personal de salud. Aquí incluye todos, ¿ya? Todos los profesionales. Observen que hasta el acto de salud, como vamos a ver luego, son actos que están a cargo de profesionales con colegiatura y con licencia para actuar frente a un paciente. En cambio, la atención de salud no necesariamente, aquí pueden estar los técnicos, ¿verdad? Y todos los que se encargan de hacer promoción, prevención, recuperación a nivel de una persona, de la familia y la comunidad. Son tres términos que siempre hay que saberlos entender. Lo que más van a escuchar ustedes es acto médico, por lo que ustedes ya tienen que relacionarse con ese término. Veamos en el proceso histórico cómo ha ido evolucionando el paradigma. No vamos a meternos en ello, pero simplemente para que tengan una idea. Que cuando uno evalúa la enfermedad de un paciente, pues uno tiene una concepción de lo que es enfermedad. Y esa concepción de enfermedad ha ido evolucionando en la historia. Desde la época, pues, antes de Cristo, se tenía el modelo simple. Es más, antes de ello, cuando estaba todavía ausente la medicina como una actividad que tenga por acto racional, era una actividad más que todo mística. Se llamaba, pues, al curandero, a los que sencillamente se creían curaban con actos de magia o divinidad. De ahí avanzó el modelo simple, en la que ya se consideraba que tiene que haber una causa que genere una enfermedad. Ese es el modelo simple, que posteriormente se hizo más analítico para analizar esa única causa. Aparece el modelo unicausal, que debe haber una sola causa para una enfermedad o un solo factor para cierta enfermedad. Y es lo que se intentaba buscar, ¿cierto? Había un paciente enfermo, se trataba de buscar esa única causa. Pero ¿cuál era el problema? Que si ustedes ven, y para poner solo un ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad diarreica, pues no es que algo que comió necesariamente le hice daño, ¿cierto? O mejor dicho, una bacteria, que después aparece ese término, sino que habían otros factores, el estado nutricional, el nivel de respuesta inmune. Ya, como verán, aparece el modelo multicausal. Significa que para una enfermedad no solamente interviene una causa, sino muchos factores para que éste se presente.
Es la razón por la que cuando alguien va a comer a un restaurante y cayó mal la mayonesa, no necesariamente todos se infectan y hacen la enfermedad, por varias razones, la dosis, la concentración, la respuesta inmune, en fin, todo ello hace que no sea de la misma forma la evolución de una enfermedad. Aparece el modelo multicausal. ¿Y por qué es importante estos conceptos? Porque cuando uno hace anamnesis ante un paciente, tiene que considerar estos enfoques. Cuando uno hace el interrogatorio, ¿ya? Si supiéramos en la que solamente existe una causa, intentaríamos preguntar esa única causa en comparación de que otro episodio, otro paciente tuvo lo mismo, para buscar ese mismo antecedente en el otro, pero nunca va a suceder así. Si tenemos esa concepción de que es multicausal, vamos a tener que seguir investigando esos factores. Luego aparece el modelo de la tríada ecológica, famosa, en la que se consideraba de que aquí nada más era el medio ambiente, ¿cierto? Si todos recuerdan, ¿ya? El huésped, ¿cierto? Y la persona, ¿ya? Sin embargo, ese modelo también no era completamente aceptable, sobre todo para ciertas enfermedades en las que no necesariamente estaban inmersos en esa tríada ecológica. Habían otros factores que no estaban en esa tríada ecológica. Eh, Incluso, imagínense, en esa tríada ecológica no está pues el nivel de pobreza, no está el nivel de ingresos económicos, no está las condiciones en el hogar, salubridad. Es que aparecen muchos factores y determinantes y aparece el modelo de determinantes sociales, que es el enfoque actual cuando uno habla del proceso salud-enfermedad. Esto es lo que tenemos a la fecha. La enfermedad de un paciente está dada por múltiples determinantes sociales. ¿De acuerdo? Eso por lo menos que quede claro. Finalmente tenemos que en este enfoque, cuando uno ya hace una anamnesis, hace la atención de un paciente, según el enfoque último que ya tenemos, y uno pregunta sobre las condiciones en las que se produjo el proceso de salud-enfermedad, sus condiciones familiares, el entorno social, todo ello es lo que uno pregunta. Es por eso que, como van a ver, la historia clínica está llena de información. Tenemos que registrarla en algún lugar, en algún documento, y aparece pues sistemas de registro de información, y el único que tenemos a la fecha es la historia clínica como el único documento oficial, y que ha ido cambiando con el tiempo en su estructura. Y tenemos una estructura tradicional en la que sencillamente era pues el interrogatorio, el examen físico y el diagnóstico. El examen, ¿no es cierto? Uno hacía la anamnesis, pregunta, lo examinaba, de repente llegábamos al diagnóstico ahí nada más o pedíamos algunos exámenes. Era el modelo clásico, tratando de juntar síntomas y signos y encajarlas en un diagnóstico que se ajuste con esas características. No había mucha contrastación, el tratamiento era casi empírico y todavía en algunos lugares se sigue usando. De tal manera que cuando ya con el tiempo se vio que no todos los pacientes evolucionan de la misma manera, usando el mismo enfoque terapéutico, es que entonces se hace una investigación más a fondo y un análisis para ver que posiblemente no estamos haciendo bien el diagnóstico y por lo tanto el tratamiento. Es que se hace un enfoque de la historia más que todo orientada a problemas. Otra de las razones era que cuando ya se registraba la historia clínica, pues el paciente venía solamente por alguna enfermedad específica, migraña, pues el médico le ponía en la historia clínica migraña y de su receta. En otro momento venía porque estaba gestando, ponía el proceso de gestación y atendía el parto. Pero cuando venía en otro momento, nadie se preocupaba por mirar los antecedentes, que había sido operado, si tenía antecedentes familiares de diabetes. Ese enfoque no estaba muy claro. Y es ahí como nos aparece el enfoque de la historia orientada al problema. Según el registro, la historia ha ido cambiando también. La que hasta la fecha todavía existe es la historia clínica en papel, pero ya hay toda una política nacional, ¿ya?, de hacer la digitalización de la historia clínica. Ya todos los establecimientos tienen esa obligación de pasar al sistema electrónico. En algunos todavía es dual, en algunos establecimientos todavía pues se resisten. En algunos países ya esto prácticamente todo es electrónico. ¿Tiene sus ventajas y desventajas? Sí, es cierto.
El enfoque, el modelo actual es de la historia clínica electrónica en algunos establecimientos, que tiene sus ventajas, como vamos a ver, que es el otra modalidad de registrar la historia clínica electrónica. ¿Cuáles son las ventajas? Que mejora el acceso a la información. Aquí no necesitamos pues ir al registro, que te traigan el expediente, a ver si es que encuentran, se pierden, se duplica, o demora y el paciente está esperando, ¿no? La ventaja es que entramos al sistema y podemos ver inmediato las atenciones, los diagnósticos, los exámenes de laboratorio, porque ya todo está en red en un establecimiento. El otro, como mencionaba, facilita la historia clínica, ya no hay duplicidad, y lo que se intenta hacer es, como vamos a ver luego, que exista un formato único de historia clínica electrónica digital a nivel nacional, que se comparta entre subsistemas de salud. Como más o menos ustedes ya tendrán una idea, MINSA es un subsistema, Ministerio de Salud, eSalud es otro subsistema, y cada uno de ellos tiene su propio formato de historia clínica electrónica. Otra de las ventajas es que permite la incorporación de imágenes, como les mencionaba. Antes, igual manera, se tenía que ir a ver las placas a rayos X, o el paciente traía bajo la mano su informe de radiografía, su tomografía, y era tedioso. Actualmente no. En el mismo sistema vamos a imágenes y podemos ver la tomografía, la resonancia, en las características y modalidades que uno quiera, ampliar, darle zoom, rotarlas, en fin. Tiene una gran ventaja. Y facilita los trabajos científicos y estadísticos, por supuesto, es información más fiable, ¿ya? A diferencia de la historia clínica tradicional, que no era muy legible. Permite incorporar el sistema de apoyo a la decisión clínica, ¿ya? Y el ingreso estandarizado de datos. La gran ventaja es que, por ejemplo, mientras en la historia en papel uno deja casillas en blanco, en este caso hay casillas obligatorias a llenarlas. Edad, sexo, por ejemplo, son datos importantes que no puede dejarse pasar, y el sistema no va a permitir pasar a la siguiente casilla si es que no hemos dado esa información. Por eso es que hablamos de ingreso estandarizado de datos. Como verán, la tendencia actual es a la digitalización de la historia clínica. Por tanto, las plataformas digitales no son las mismas. Si bien es cierto, el ente rector es el MINSA, ¿ya?, que dicta las normas para que todos los subsistemas hagan lo mismo, ¿ya?, pero a nivel del sistema digital las plataformas no son iguales. Por ejemplo, en MINSA incluso tenemos dos: el eCali, que es para el sistema clínico electrónicos para establecimientos de mediana complejidad, ¿ya?, y tenemos también un formato que es el sistema de registro de historias clínicas electrónicas a nivel nacional, ¿ya? Pero están en proceso una de ellas. eSalud también tiene su propio sistema, que me parece que acá a nivel local comparten con todos los establecimientos, de tal manera que del Hospital Heisen pueden ver los resultados o las imágenes del Hospital Almanzor, que eso es lo ideal porque ya están en red. Y como les mencionaba, ¿cuál es el desafío? Es que se tenga una historia clínica única que comparte el MINSA con eSalud. Y el desafío más grande, que aún está todavía en proceso, es tener un sistema único de salud, que no lo vamos a tocar por ahora. Como mencionaba, el Ministerio de Salud es el ente rector, es el que dicta las normas, pone la pauta, ¿ya?, para que los subsistemas de eSalud, la sanidad de policía, el sistema privado, también hagan lo mismo en lo que se respecta a estructura de la historia clínica electrónica. Y la estructura de la clínica sea en papel o electrónica. Dentro de ello está la identificación del paciente, el registro de atención y la información complementaria. Estos son datos que siempre tienen que registrarse. En esta norma técnica del 2018 hay formatos específicos que sirven de modelo. Hay adecuaciones para cada subsistema de salud, adecua el sistema privado, algunas EPS adecúan. Pero más o menos ahí están los formatos: para consulta externa, formato de emergencia, formatos en hospitalización y también la ficha familiar. Según el nivel de atención, también los formatos cambian.
no es lo mismo un formato de consulta externa o de hospitalización del primer nivel donde hay una posta, pues a donde es un tercer nivel donde hay internamiento de emergencia o unidad de cuidados intensivos. Vamos a mostrar la historia clínica, que es el formato completo. A ver, no sé si vamos a poder verlo, me avisan, si no para... ¿Ven ahí la pantalla? ¿Me confirman? Aún ¿Sí no, está bien? doctor. No, doctor. ¿No? Ya, entonces tengo que salir para poder compartir la historia. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, doctor, sí se observa. Correcto. Esta es la historia clínica dirigida al problema. Es el formato para los hospitales de nivel 2, nivel 3, con internamiento. Como verán, la anamnesis se coloca fecha y hora, filiación, todos los datos básicos, ¿ya? Está la molestia principal, la enfermedad actual, con tiempo de enfermedad, forma de inicio y curso. Las funciones biológicas, observen que son datos importantes. Los antecedentes, sean personales, sean familiares, ¿ya? Esta información es la que ustedes deberían hacerlo cuando roten, pues, en los hospitales. Se les asigna un paciente y ustedes mismos hacen el interrogatorio llenando esta parte, y incluyendo la enfermedad actual, que es el ejercicio. Si es que ya han rotado por medicina, ya deben haber aprendido a hacer el ejercicio de un interrogatorio adecuado. ¿Ya? Luego, el examen físico. El examen físico que empieza por el examen general y por el examen regional. ¿Ya? El examen general con los signos vitales y el examen regional. Aquí por eso hablamos de dirigida clínica o de historia dirigida al problema. Y así bien es cierto, no debemos pasar por alto ciertos sistemas para ver rápidamente qué hay, pero como estamos rotando en abdomen, en cirugía abdominal, van a tener que hacer un análisis más minucioso en el paciente en la parte abdominal. En ese orden de secuencia de procedimientos: inspección, palpación, auscultación y palpación. Se concluye finalmente con datos básicos, con problemas de salud, hipótesis diagnóstica y plan de trabajo. Esto lo vamos a ver luego, más adelante, cuando veamos el enfoque de clínica orientada al problema. Como verán, a ustedes les vamos a dar hasta la parte de examen físico, ¿ya? Y ustedes van a desarrollar datos básicos, problemas de salud, hipótesis diagnóstica. Esta es la parte ya intelectual, la parte en la que van a aplicar sus habilidades de análisis, de discriminación, de información, saber qué es un dato básico, de los, tanto de lo que salen de la anamnesis y el examen físico, armar problemas de salud, ¿ya? Y hacer una hipótesis diagnóstica y un plan de trabajo. Como verán, aquí se resume toda la parte más importante del trabajo, de la presentación del caso clínico que ustedes van a hacer. Luego les daremos una segunda parte en la que ya le damos la información del plan de trabajo que han hecho, los exámenes de diagnóstica, y de repente si ya se hizo un procedimiento quirúrgico también se realiza, para verificar si hemos llegado al diagnóstico definitivo o no. Luego viene la hoja de evolución, cuando un paciente ya está internado. Si está en emergencia, se evoluciona por horas, se coloca la fecha y la hora, ya siguiendo la sigla más o menos de acá de SOA, ¿no es cierto? Ese es su objetivo, preguntando al paciente qué siente, el objetivo, la apreciación y el plan. Las indicaciones médicas, que es el otro formato, donde está la fecha, el medicamento, la dosis de administración. El reporte operatorio, si es que este entró a sala de operaciones, donde también se llenan los hallazgos, diagnóstico pre, diagnóstico post, el procedimiento quirúrgico, los hallazgos intraoperatorios, cuando el paciente entra a operación. Como verán, hay anotaciones de enfermería. Aquí enfermería también coloca todos los datos importantes, si es medicamentos, si es que hubo alguna presentación especial, reaccionó mal, en fin. Ellos nos dicen incluso si es que el paciente presentó algún problema durante la noche, ¿ya? Que puede que haya vomitado, ellos son los que más están cercanos al paciente, no toleró alguna dieta, no orinó, en fin. También siguen su secuencia que mostramos ahí. Los exámenes de laboratorio, que siempre están al final, en el formato tradicional de papel, acá el interno pegaba en orden secuencial por fecha y hora con pestañas, todos en esta parte. Ahora todo lo tenemos en el sistema electrónico y ya casi este papel ha quedado en el aire. Luego la epicrisis, que también ya actualmente todo es electrónico, pero tiene esta secuencia que hemos mencionado, no es más que un resumen de todo.
anamnesis, examen físico, exámenes auxiliares, diagnóstico final. En cirugía siempre llegamos al diagnóstico final, sobre todo porque al abrir un paciente confirmamos, rara vez se va un paciente sin diagnóstico final. En medicina, más bien, ellos siempre se quedan con una alta duda y a veces el paciente se cura sin saber qué tuvo. En el tratamiento, ponemos en lo que se les administró y el procedimiento quirúrgico. Su evolución, si hubo alguna complicación, condición de egreso, si está curado, aliviado o fallecido en algunos casos. El informe de alta, para que lleve el paciente, y la lista de problemas. Esta es una hojita que casi pocos hospitales lo manejan. Cuando pasamos visita al interno o al residente, le decimos siempre, a ver, si quiero algo rápido, dime la lista de problemas. Se deben enumerar y diariamente esto va cambiando. Por eso que se coloca cuándo empezó, si ya se resolvió. Un paciente que tiene una lista de problemas, vemos si ese problema es antiguo, si es crónico, se pone acá en tipo. Ya si es tipo antiguo, reciente, crónico, en fin. Y a veces hay problemas que ya están resueltos, por ejemplo, una insuficiencia renal aguda, que haya hecho, de repente inició antes de que ingrese, porque estaba deshidratado, de repente ya se resolvió, y aquí ponemos que ya está este tipo agudo y curado. En esta hoja panorámica uno ya ve qué ha presentado el paciente y algunos problemas crónicos, es diabético, hipertenso, pondremos acá. Muy bien. Esa es la parte, regresemos a nuestra exposición. Veamos dónde nos quedamos. Bien, ese era el formato que estamos usando actualmente. Vayamos a analizar nuestro formato único, ya de nuevo regresando, es un documento legal, documento científico, ya sabemos que responde a la norma técnica, y el enfoque que tiene siempre es con un rigor científico. En el enfoque de la historia clínica actual es el enfoque científico. ¿Por qué? Porque, como verán, el método científico parte de una realidad, se hace un planteamiento de problema, una hipótesis, contrastación de hipótesis, conclusión. Si ustedes ya han revisado en investigación, se van a dar cuenta que esta es la secuencia. ¿Y qué es lo que tenemos ante un paciente? La realidad no es más que su enfermedad actual del paciente. El planteamiento del problema no es más que ahí la lista de datos básicos y los problemas de salud. La hipótesis diagnóstica, que es precisamente la hipótesis dada. Contrastación de hipótesis es el plan de trabajo y la conclusión es el diagnóstico definitivo. Por eso es que hablamos que tiene un rigor científico. Bien, ¿cómo se construye la historia clínica? La construimos los médicos, haciendo una anamnesis y un buen examen físico, ¿ya? Y colocando, de repente, según el nivel, de repente ya estamos en la parte diagnóstica, pondremos los resultados. Se pone una evaluación de resultados. Y vamos llenándola todos. ¿Quiénes la construyen? Los médicos, como la mencionaba, las enfermeras ya vieron la hoja de enfermería incluso, porque ellos son las que administran los medicamentos, pero también lo llenan los obstetras, porque ellos también atienden partos, o atienden pacientes, registran en la historia clínica. Los psicólogos y otros profesionales, como verán, colegiados, certificados con licencia. Es la razón por la que los técnicos no registran en la historia clínica. Son personal de apoyo. ¿Ya? Eso que quede claro. La importancia de lo que hablábamos de acto de salud. Acto médico es todo lo que los médicos hacemos. Y el resto de profesionales harían acto de salud. Creo que ahora se entiende mejor, ¿no es cierto? Veamos el enfoque de la historia clínica orientada al problema. No es más que un interrogatorio en la que partimos por la enfermedad actual, por sus antecedentes y con un examen físico, pero orientado al motivo de consulta, ¿ya? Por eso es que siempre ponemos motivo de consulta, pero no significa que el resto vamos a dejar de lado. No, simplemente es el camino, es el hilo de donde vamos a ir jalando información para poder construir el resto de la historia clínica. Esto ya lo mencionamos, el examen físico, sobre todo en abdomen, no olviden la secuencia de inspección, auscultación, palpación y percusión. Bien. Bueno, regresemos ahí un poquito. Esto ya dijimos de la parte que ustedes tienen que saber hacerla. Aquí hay que desarrollar habilidades para preguntar bien a un paciente. Aquí hay que conocer la enfermedad. Y cuando hablamos de conocer la enfermedad, necesito ver las características, la semiología de esa enfermedad, ¿ya? O por lo menos saber los síndromes clínicos. Un paciente que viene con dolor abdominal, tengo que entender
qué síndrome clínico pueda estar presente y armar. Si no lo tengo en la mente, no voy a poder preguntar, que cuando tiene un paciente dolor tengo que preguntar la intensidad, las características, qué alivia, qué disminuye, la irradiación. Todo implica conocer el síndrome para poder hacer la pregunta adecuada. Conocer también qué antecedentes están relacionados, ¿ya? Y el examen físico igual hay que saber buscarlo, si no lo tenemos en la mente, ¿cierto? Tengo que ver el puntos dolorosos, como vamos a ver luego. Si hemos hecho una buena anamnesis y un examen físico que ya hemos detallado en la historia clínica, el siguiente paso es, que ya vimos en el formato, los datos básicos, ya recuerdan. Aquí viene la parte importante, que ya quiero que tomen atención, que es lo que van a desarrollar en la siguiente semana cuando les demos el caso clínico. Ustedes van a desarrollar, porque ya dijimos, les vamos a dar la anamnesis y el examen físico. Ustedes van a desarrollar datos básicos. ¿Y qué es datos básicos? Una secuencia de datos, como dice ahí. ¿Pero qué incluimos? Es un listado. Vamos a ponerlo en orden de importancia. En orden de importancia, primero irá desde la anamnesis, el examen de la anamnesis, la afiliación, edad y sexo. Siempre son datos importantes. ¿Y por qué? Porque la edad y sexo ya nos circunscribe en la enfermedad propias que son de la edad y propias del sexo. Propias de la mujer, propias del niño, propias del anciano. Como verán, ese dato básico ya nos va armando el panorama donde tenemos que buscar. Luego los síntomas que nos dice el paciente. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, en fin. Son datos exactos que hay que sacarlos. Se van enumerando en ese orden. Luego lo que encontramos de positivo en el examen físico. Claro, aquí no vamos a poner presión arterial 120/70. Ese no es dato básico. Ese es un dato que está normal. Tenemos que poner los datos patológicos. Si yo encuentro 110 de pulso, ese dato es patológico. Ese dato tengo que ponerlo como dato básico. Pero yo encuentro respiración 18 por minuto, pues ese no es dato básico. Ese es un dato normal para el paciente. Si yo encontré que el paciente pesa, carambas, mide 1,70 m, pero pesa 90 kilos, casi 100. Entonces yo me estoy dando cuenta que algo está mal. Ese sí es un dato básico. Pero lo puedo traducir incluso, si es que ya ustedes tienen una idea de que el dato de peso a secas no es suficiente, tengo que usar el índice de masa corporal. Ese es el dato básico. Como verán, entonces, hay que poner los datos positivos patológicos. En algunos casos se consideran los datos negativos que sean relevantes. ¿Qué más ponemos en datos básicos? Los antecedentes de importancia, que debemos haberlos preguntado. Si ha tenido antecedentes quirúrgicos, si ha tenido antecedentes crónicos, de enfermedades crónicas, ¿ya? Que sean relevantes en función a la enfermedad. Por ejemplo, ahí está que sea hipertenso, que sea diabético, que tenga artritis, que sea postrado crónico, ¿ya? Secuela, paraplegia, son situaciones que tiene el paciente que hay que considerarlas que sean relevantes en función al motivo de consulta por el que viene. En algunos casos, porque no siempre, ¿ya? El paciente trae sus exámenes ya a la consulta, porque de repente, antes de que vaya al médico o llegue a la consulta, ya ahí en la esquina hacen examen de laboratorio y le hicieron un hemograma. O ahí a la otra esquina había alguien que hace ecografías y ya le hicieron su ecografía. Y ya él viene con su ecografía bajo la mano. Y dice, doctor, mire, vengo porque yo tuve dolor, me sacaron una ecografía y ha salido que tengo cálculos en el riñón o cálculos en la vesícula. Listo. Ese dato, por ecografía, ese se convierte en un dato básico, que ustedes no pueden dejarlo de lado. Consideran también como dato básico y tienen que haberlo relatado en la historia clínica, en enfermedad actual, que paciente acude a que le hagan un examen de laboratorio o trae con resultado tal, o trae ecografía que informa el dato importante, claro está, informe cálculos en riñón, líquido libre, dilatación de la vía biliar, en fin, el dato patológico también, hay que poner el dato patológico, se convierte en un dato básico a considerar. En los casos que no lo hay, simplemente uno pedirá ya en el plan de trabajo. Como ven, creo que ahí ya está quedando claro. Datos básicos son datos de filiación, datos de enfermedad actual, datos del examen físico, datos de antecedentes o datos de algún resultado diagnóstico que ya lo traiga a la mano.
Bien, ese es el enfoque clínico, entonces, que vamos a hacerlo por problemas, ¿ya? El enfoque clínico por problemas en el que estamos orientándonos al motivo de consulta con el que viene el paciente. Bien, una vez que ya hemos armado los datos básicos, pues ya tenemos una lista, como verán, va a ser una lista grande que ustedes van a tener, que no quiero que repitan toda la historia de nuevo, ¿ah? Dolor abdominal en cuadrante superior derecho, no, ya no tiene sentido, simplemente es dolor abdominal. Murphy positivo, listo. McBurney negativo o positivo, ese es el dato básico, ¿ya? No van a poner lo mismo, pues, que sensación febril, que sede con antipiréticos, eso no. El dato básico sería, pues, sensación febril, nada más. O alza térmica, que es el dato exacto, si es que ustedes han contrastado con la evaluación del examen físico que tenga 38 grados. Una vez que ya uno junta esa información, aquí viene la parte ya cognitiva, la parte que ustedes tienen que aplicar en función a la teoría ya básica que han llevado en medicina y que van a ir desarrollando en cirugía. Lo primero que ustedes tienen que armar es síndromes. ¿Por qué? Porque cuando uno, y eso es lo que decía, el enfoque del proceso salud-enfermedad, para entender el proceso salud-enfermedad, ya todos sabemos que existe un proceso prepatogénico, patogénico, que no es más que el momento en el que el paciente ya tiene los síntomas y signos, producto de una alteración en alguna parte del cuerpo. El daño está en alguna parte y producto de ese daño se repercute al exterior de alguna manera, como síntoma o como signo. Y a eso le llamamos síndrome, porque juntamos todos los signos y le damos localización. Por ejemplo, si un paciente sabemos que tiene la vía biliar obstruida, entonces va a tener dolor, aumento de la bilirrubina, ¿cierto? Traducido como ictericia, principalmente coluria, y le vamos a poner síndrome ictérico. Algunos ya tienen nombre propio, síndrome ictérico, ¿ya? En otros, por ejemplo, vamos a encontrar que el paciente tiene alza térmica, tiene malestar general, escalofríos, es un síndrome febril. Ustedes van juntando los síntomas, van haciendo el checklist y dice, con este, forman el síndrome febril. Este otro dato con este otro dato forman el síndrome doloroso abdominal. Este otro dato con este otro dato forman, qué sé yo, por ejemplo, el síndrome, que en algunos casos dicen el síndrome uretral. Listo. Ya tiene localización. Esa es la forma de armar los síndromes clínicos. El cuadro clínico con nombres propios, por ejemplo, como vamos a ver, ya no tienen el nombre de síndrome, ¿ya? Abdomen agudo es un síndrome, ¿ya? Pero van a darse cuenta que tiene cierto nombre propio, ¿de acuerdo? Pero ya tenemos entonces la lista de problemas. La lista de problemas incluye primero identificar síndromes clínicos. Vamos a encontrar síndromes clínicos reconocidos, que tengan ya nombre estandarizado, como ya vimos, síndrome ictérico, síndrome febril. Algunos que no se ponen el síndrome, pero ya tienen nombre, como abdomen agudo, obstrucción intestinal, son síndromes, ¿ya? Esos son problemas de salud. ¿Qué más? También es un problema el antecedente de importancia, que sea hipertenso, que sea diabético, es un problema de salud. No lo puedo dejar de lado. Un paciente que de por sí ya tiene anemia es un problema, aun cuando él venga por otra cosa, ¿ya? Si es que ustedes se encuentran en ese checklist que están viendo, que en el examen encontraron, se me ocurre, edema pretibial, pero el paciente no tiene más semiología para armar un síndrome edematoso, observen, síndrome edematoso, entonces no le puedo llamar por el edema pretibial síndrome edematoso de frente, porque estáis sobreexagerando, y tampoco lo puedo desaparecer porque estaría minimizando al problema, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Para ello hay que poner como problema de salud solo el signo o el síntoma a secas. Espero que cuando hagamos el caso clínico ahí lo vamos a entender mejor, ¿ya? Por ejemplo, uno ve al paciente que está con ictericia de escleras y el resto normal, no hay prurito, no hay nada, listo. Porque tengo ictericia de escleras, yo no puedo plantear síndrome ictérico, porque para que encontremos síndrome ictérico tiene que ver lo que lo acompaña, porque un síndrome es conjunto de signos y síntomas. Tiene que haber la coluria, tiene que haber el prurito, tiene que haber la alteración de vía biliar por imágenes. Pero si solamente es ictericia de escleras, mi problema de salud se convierte no en síndrome ictérico, sino el síntoma o el signo como tal. Problema ictericia de escleras.
¿Por qué? Porque no lo estoy ni sobreexagerando ni lo estoy descartando. Me permite armar un plan de trabajo para descartar si esa ictericia o es un problema obstructivo o es un problema de tipo hemolítico, que ustedes ya verán, las ictericias son de varios tipos. A donde quiero llegar es que un síntoma o un signo también se convierte en un problema de salud si es que este no está inmerso en un síndrome clínico ya establecido. También son problemas de salud, como ya mencioné, algún resultado de laboratorio que ya lo trae el paciente, algún estado clínico postquirúrgico. Aquí también discutimos con algunos colegas que según ellos un estado postquirúrgico no debería ser problema y yo les digo que sí. ¿Por qué? Porque según el enfoque que vamos a ver de qué es problema, vamos a ver que un estado postquirúrgico sí es un problema, sobre todo si lo operé hace un día. Postoperatorio 1, ese paciente requiere atención por el estado postquirúrgico, ¿ya? No es lo mismo decir colelitiasis y al otro día seguir manteniendo colelitiasis y dejar el problema del postquirúrgico. Un postquirúrgico tiene sus indicaciones especiales, su manejo especial, sus cuidados especiales, ¿ya? Y otras que no las he incluido aquí para no confundirlos. Es por eso que ¿qué es un problema? Problema es todo aquello que requiera, observen, diagnóstico, manejo posterior o interfiera con la calidad de vida. Es un enfoque genérico de Witt en el 1966. Raquel en el 95 dice, es cualquier ítem fisiológico, patológico, psicológico o social que sea de interés para el médico o el paciente. Es algo tan genérico, ¿ya? Tan genérico que sea importante investigarlo, pero que ya le está generando no necesariamente daño, pero que sí es de interés. Por eso que vemos ahí cualquier ítem fisiológico, patológico, psicológico o social. Es por eso que un abandono social es un problema en ese contexto para un paciente. Según Surro en el 94, se considera que un problema es a toda enfermedad, trastorno o anomalía dentro del campo biopsicosocial de la salud del paciente que deba ser objeto de atención por parte de los profesionales de salud. Y el que detecta los problemas es el médico. Si yo examino a un paciente y le encuentro que tiene un lunar, que para el paciente no le es importante, pero lo veo sospechoso, eso se convierte en un problema de interés que hay que investigarlo, porque si no lo investigo, viene con un melanoma avanzado. Es la razón por la que hay que considerar ese enfoque. Son problemas, por tanto, un antecedente, un cáncer de mama, un factor de riesgo, observen un factor de riesgo, tenéis un problema, que sea tabaquismo, una intervención quirúrgica, una histerectomía, una enfermedad ya diagnosticada, úlcera gástrica, un síndrome, un síntoma, un signo o un dato, como por ejemplo laboratorial hiperglicemia. Un trastorno social, una alteración familiar, un trastorno psicológico, una situación no patológica, también se consideran problemas. Una alergia o una incapacidad o minusvalía. ¿Qué no son problemas? Aquí esto es importante y que a veces planteamos mal cuando hacemos una historia clínica. Una sospecha diagnóstica. Y cuando uno pone probable úlcera péptica, probable apendicitis, descartar apendicitis, eso no es un problema de salud. Eso es una hipótesis diagnóstica. Va en el siguiente rubro, que se llama hipótesis diagnóstica. Ahí sí estoy libre de plantear. Nadie me lo impide. Puedo plantear lo que sea. Por lo que, si uno dice probable úlcera gástrica, tiene que ir en la parte de hipótesis diagnóstica. Y ya no se pone probable ni descartar. De frente se plantea la enfermedad como tal, porque está en el rubro de hipótesis. Están en el rubro que están para confirmar. Y se confirmará con laboratorio, con imágenes, con cirugía, con biopsia, en fin. Descartar la ictericia vesicular no es problema de salud. Otros términos genéricos, hemopatía, no dice nada. Ahí nada más dice enfermedad en la sangre. Otros sospecha de hepatitis, proceso respiratorio, no me dice nada. ¿Ya? Esos son términos que se han ido acuñando y se han ido quedando en el argot de los hospitales, que debemos irlos quitando. Ya vimos que los problemas se pueden clasificar según si son nuevos, ya, según su duración, según su registro. En si es conocido, agudo, crónico, si es estudiado, atendido, ya principal, asociado, en fin, si es activo, pasivo, por ejemplo, si ya están catalogados o no catalogados. Es así como debe verse un paciente cuando ya tiene una lista de problemas. Por ejemplo,
Ya, eso es un paciente de 45 años con 5 días de hospitalización en emergencia y tiene los siguientes problemas. Síndrome doloroso abdominal que inició tal día y se resolvió tal día. Fue un problema agudo. Colelitiasis, que se diagnosticó al ingreso, pero que al momento sigue activo. ¿Ya? Diabetes mellitus, que es hace 2 años, está controlado. Hiperazoemia, que se inició, ¿cuándo? Después del internamiento, y es un nuevo problema. Y eso es algo que sucede en nuestras narices, le digo al interno, al residente. Ingresa y hace hiperazoemia internado. Significa que algo mal estamos haciendo, no lo hidratamos bien. ¿Ya? Es un problema que hace en el internamiento, por deshidratación, porque sangró, por, en fin, varias razones. ¿Ya? De esta manera uno tiene un panorama de qué problemas ha presentado el paciente y cuando uno ve que cuáles enfermedades, cuáles problemas tiene activos, uno ve que colelitiasis y esto hay que darle tratamiento. Hacemos una valoración y decimos, este paciente requiere internamiento, requiere cirugía, requiere alta o no. Bien, la hipótesis diagnóstica, que es la otra parte que ustedes van a llenar, aquí sí es libre de que ustedes consideren de que puedan colocar, ¿ya? Si está en relación a los problemas de salud. ¿Qué es una hipótesis? Es la causa etiopatogénica que explica los problemas de la enfermedad actual. El paciente viene por un manojo de síntomas que ustedes lo han traducido en problemas de salud. ¿Ya? Y la causa básica es altamente sospechosa. Bien raro que un signo o un síntoma sea patognomónico de una enfermedad. ¿Ya? Generalmente necesita confirmación laboratorial, patológica, radiológica o quirúrgica. Por lo tanto, uno plantea una hipótesis diagnóstica. La razón es que, lamentablemente, muchas enfermedades comparten sus síntomas y no existe ningún síntoma que nos lleve a una enfermedad. Sería ideal, ¿no? Sería maravilloso que uno encuentre el síntoma y hecho el diagnóstico. No sucede así. Estas hipótesis diagnósticas hay que plantearlas según el nivel de certeza o probabilidad, ¿ya? Y para ello uno tiene que plantear según cierto criterio. Y el criterio a plantearlo es según criterio epidemiológico y topográfico. Cuando estamos de repente iniciando en esta carrera de la medicina, uno tiene miedo frente al paciente de qué tiene, ¿no? A las justas uno hace una lista de síntomas y signos, plantea de repente un síndrome y de ahí nos quedamos plantados. ¿Qué tiene? No hay que asustarnos, hay que pensar en un criterio epidemiológico. Ahí viene la parte a salvarnos la literatura, la estadística. Y ahora que la información está en la palma de la mano, ustedes pueden googlearlo y entonces ya verificar qué es lo más probable. Lo que no van a poder googlear es hacer anamnesis y examen físico. Eso sí tienen que hacerlo bien. Es las habilidades que tienen que desarrollar. Por ejemplo, si me viene un paciente con una hemorragia digestiva, es sencillo. ¿Qué dice la teoría? ¿Cuál es la primera causa? Estadísticamente, la úlcera péptica. Listo. Mi primera hipótesis es úlcera péptica. Que puedan hacer las más raras, como por ejemplo un Mayuri Weiss, ¿sí? Pero es menos probable. Pero mi hipótesis es por orden de probabilidad estadística. Y lo otro es según criterio topográfico. Un paciente que viene con dolor en cuadrante superior derecho, pues no voy a pensar que tenga una diverticulitis colónica, ¿no es cierto? Pues yo sé que la vesícula está en el lado derecho, lo primero que se me ocurriría pensar es en una colelitiasis, una colecistitis. Como verán, son dos criterios básicos para hacer una buena hipótesis diagnóstica. Un criterio epidemiológico y un criterio topográfico. Lo otro es enfocarnos de qué causa etiopatogénica, esto es ya cuando vamos en busca de la enfermedad de fondo. Esto que está en el CIE 10 y también el CIE 11 nos dice cuáles son las causas etiopatogénicas, están por grupos. El grupo A es las infecciosas. La enfermedad que podamos estar tratando puede ser de tipo infecciosa, puede ser de tipo tumoral. Estos dos son los que actualmente encabezan el índice de probabilidad. Lo más importante es que lo más probable es que sea una enfermedad infecciosa. Luego las enfermedades tumorales, luego las enfermedades congénitas. Después están los trastornos mentales o de comportamiento, trastornos metabólicos. El trauma, como verán en abdomen, se está convirtiendo en una patología importante y otras más raras. Más o menos para que ya tengan una idea, este es un ejemplo. El paciente viene por lo de arriba. Viene con sus signos y síntomas. Viene porque está pues con dolor abdominal. Viene porque
tiene sed aumentada, mucosa oral seca, si es que ya lo encontramos bien, está taquicárdico, está poliméico, le encontramos en laboratorio leucocitosis, al examen físico le hemos encontrado pues que tiene rebote, ¿ya? Y hay líquido libre, en fin, ¿ya? ¿Por qué le he agrupado así? Porque el paciente, si bien es cierto, aquí ya está ordenado, pero el paciente les va a dar información de todo tipo. Esos síntomas ya han sido agrupados por problema de salud, como verán. Deshidratación por este lado, hay criterio de sepsis por el otro lado, y hay, localmente tiene peritonitis. Esto es lo que ustedes tienen que aprender a diagnosticar, los problemas, plantear una peritonitis, plantear un cuadro séptico, describir una deshidratación. Aquí no estamos hablando todavía de la causa básica, pero sí ya planteamos un cuadro clínico. Son los problemas de salud. Esta es la parte cognitiva, la parte de habilidades que tienen que desarrollar, ¿ya? La parte crítica, analítica. Y si juntamos en función a la causa básica de donde inicia el proceso séptico, se van a dar cuenta que es en fosa ilíaca derecha, ahí dice rebote, la primera causa, apendicitis, que posiblemente pueda ser otra enfermedad como diverticulitis, sí, pero esa es una buena causa desde el punto de vista estadístico. Esta es la causa etiopatogénica. Luego está el plan de trabajo. El plan de trabajo es de tipo diagnóstico, terapéutico, de seguimiento y de educación. Aquí nos vamos a centrar solamente en el plan diagnóstico y terapéutico. El resto es ya para actividad promocional y preventiva. El plan diagnóstico consiste en buscar el mejor examen que dé en el blanco, sea laboratorial, imágenes, patológico, anatomopatológico, lo que sea, pero que nos confirme la hipótesis diagnóstica. Ese es lo ideal. Pero primero hay que darle más sustento a esos problemas de salud. Por ejemplo, si ustedes plantearon un síndrome ictérico porque está ictérico y colúrica, la orina, hay que darle sustento con laboratorio, ¿no es cierto? Para ver cómo están las bilirrubinas. Si está con un síndrome febril, hay que darle sustento con laboratorio. Ustedes describieron SIRS, respuesta sistémica, hay que darle sustento con laboratorio. Encontraron que está deshidratado, sospechan que hay una insuficiencia renal, la urea creatinina. Y si ya quieren dar en el blanco con la causa básica, es hepatitis viral, pues ya ustedes pedirán de frente el marcador, ¿ya? O algún examen que ayude. Ese es el objetivo del plan de trabajo diagnóstico. Darle sustento a los problemas y ir en busca de la confirmación de la hipótesis diagnóstica. El plan de trabajo, como verán, entonces, es de tipo laboratorial, imagenológico y anatomopatológico. Y hay que ver cuál de estos da en el blanco. A veces solo con laboratorio damos en el blanco. A veces con alguna placa radiográfica, tomográfica. En una ecografía, por ejemplo. Una sola ecografía nos confirma que la causa básica es la litiasis vesicular, hecho el diagnóstico. El resto es complementario. O la anatomía patológica en el cáncer, en el caso de cánceres. Luego están la bioquímica, los serológicos, que también nos contribuyen a confirmar. Si es hepatitis, por ejemplo, la serología nos confirma. Imágenes también, diferentes tipos, darles sustento a los problemas, una radiografía, una tomografía, vamos avanzando. Desde lo más básico, los menos invasivos, los menos costosos, pasando a los más invasivos y costosos. Este sí es un punto que quiero que ustedes lo entiendan. Todo examen de ayuda diagnóstica tiene una característica importante, ¿ya? Esa característica importante es que tiene una sensibilidad y una especificidad. Desde el síntoma y el signo, incluyendo laboratorio e imágenes, tienen sensibilidad y especificidad. Tienen que aprender a manejar sensibilidad y especificidad, ¿ya? Ver qué tan reproducible es ese examen que estamos haciendo. Y el otro valor, el otro parámetro es valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, que esto lo vamos a tocar posteriormente cuando veamos casos. Pero el que sí me interesa es sensibilidad y especificidad, que lo consideren. Cuando yo les diga una ecografía, ¿cuán sensible es para confirmar colelitiasis? Una ecografía, ¿cuán sensible es para confirmar colecistitis? ¿Ya? ¿Cuál es su sensibilidad y especificidad? Lo vamos a ver cuando hagamos el capítulo de colecistitis. La terapia inicial, observen que hasta aquí ustedes tienen que desarrollar el plan de trabajo de qué le van a pedir al paciente. En su caso clínico tienen que ver qué le piden, van a hacer su listado de laboratorio, imágenes, y tienen que justificar qué es lo que esperas encontrar en ese examen y en ese examen diagnóstico.
Luego viene la terapia inicial que es ya el manejo inicial, porque no voy a esperar laboratorio, imágenes para darle tratamiento. El paciente está deshidratado, no necesito laboratorio, tengo que hidratarlo. ¿Ya? Si ya está con sepsis, tengo que darle tratamiento, lo que llamamos terapia empírica, iniciar en la terapia empírica. Y delinear algunas acciones generales, ¿no? Como reposo, ponerle sonda nasogástrica, sonda Foley, son parte de las actividades que hay que hacer. Este es un ejemplo, para resumir de lo que hemos mencionado, cómo la historia clínica tiene cuestiones de fondo, hipertensión, enfermedades crónicas, factores de riesgo, que son la base de la enfermedad que en algún momento debuta, por ejemplo, con coledocolitiasis, y que a su vez se traduce como problemas o síndromes, como síndrome ictérico, con sepsis, SIRS. Algunos pacientes puede que no tengan una rama, ¿cierto? Solamente debuten con la rama de síndrome ictérico. Cuando el paciente tiene colangitis, pues ya tendrá sepsis, SIRS y disfunción orgánica incluso. Y para ir terminando, tenemos las notas de evolución, que es ya cuando el paciente está internado, pasa 1 hora, 2 horas, hacemos evoluciones en horario o al siguiente día, teniendo la secuencia de subjetivo, objetivo, ya la parte de apreciación y el plan. Esto es algo que tendrán que irlo desarrollando ustedes conforme ya vayamos avanzando en la asignatura y sobre todo cuando ya sean internos. Saber cómo evolucionar a un paciente. Después de que uno ya hizo toda esta primera etapa, vienen los resultados de guía diagnóstica. Hay que hacer una nueva lista de problemas. ¿Por qué me interesa esta nueva lista? Porque si yo planteé, por ejemplo, ictericia de escleras y el paciente ya vino con bilirrubinas incrementadas, ya no pongo ictericia de escleras como problema, sino síndrome ictérico. Si yo veo que la ecografía decía dilatación de la vía biliar, le doy otro apellido más, síndrome ictérico obstructivo. Entonces estoy afinando mis problemas de salud. O puede que incluso de repente laboratorialmente encontré que tiene urea y creatinina incrementada. No lo había previsto, solo tenía deshidratación el paciente. Pongo hiperazoemia. Si encuentro que ya tiene oliguria, confirmo una insuficiencia renal aguda. Como verán, laboratorio me ayuda a plantear nuevos problemas y no debo dejar de lado los problemas que ya los traía. De repente algunos que estaban a nivel de síntoma confirmen el problema como un síndrome ya más completo. Podemos ya confirmar la enfermedad o se pueden a veces replantear nuevo plan de trabajo si es que los resultados de diagnóstica no fueron contundentes para confirmar la enfermedad. Hecho ello, si es que ya confirmé la enfermedad, haré el tratamiento definitivo, ¿ya? En función a la lista de problemas. Tratar la causa básica, de repente ya haciendo prevención de complicaciones y definir el pronóstico. Más o menos un ejemplo de cómo es la hoja ya de medicación de un paciente. Esto lo manejan más en medicina y sus signos de dato de laboratorio que se van monitorizando con fecha en algunos pacientes. Muy bien. Eso ha sido de mi parte. No sé si hay preguntas para resolverlo. Bien, jóvenes, ¿preguntas? Doctor, yo tengo una consulta. En el área de plan de trabajo, en la parte de diagnóstico, usted nos estaba diciendo que ahí tenemos que poner como que los exámenes que nos puedan confirmar la hipótesis. ¿Sería algo como poner los gold estándar de cada enfermedad? Doctor, está con el micrófono muteado. Sí. A ver, todos sabemos que cuando existe un proceso patogénico o un síndrome, hay exámenes de ayuda diagnóstica que ustedes ya por teoría deben saberlo, ¿ya? Por eso mencionaba, tienen que sustentar por qué le estás pidiendo el hemograma. Yo quiero darle sustento a mi síndrome febril, listo. Para eso necesito encontrar leucocitosis, ya está. Algunos exámenes son porque quiero hacer el preoperatorio. Bueno, sí, grupo sanguíneo, factor RH, son exámenes complementarios, un prequirúrgico, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero es que aprendan a hacer el análisis de por qué le estoy pidiendo fosfatasa alcalina, por ejemplo, ¿no es cierto?, a este paciente. Para ello ya necesitan conocer la fisiopatogenia o la enfermedad de fondo. A eso es lo que quiero más o menos que ustedes aprendan. Si se equivocan, no hay problema, ¿ya? Pero sí quiero que justifiquen el por qué
ese examen de laboratorio o de imágenes, ¿ya? En orden de importancia. Algunos pueden pedir resonancia, pero ¿por qué resonancia si de repente con una tomografía? ¿O por qué tomografía si es una ecografía? He ahí la importancia de lo que yo les decía. ¿Cuál es más sensible, una ecografía o una tomografía? Ahí lo vamos a ver ya en particular para cada patología. Pero más o menos es lo que quiero, que aprendan a solicitar exámenes de ayuda diagnóstica, justificándolo, ¿ya? Interesante el término que has utilizado, el gold standard para una enfermedad, ¿no? No se suele, Hola. ah, no se suele aplicar el término para el diagnóstico, pero sí de repente para el tratamiento, ¿no? Pero no deja de estar un poquito fuera de foco esa apreciación, ¿no? Es decir, yo supongo que al referirte de gold standard es qué signos y síntomas caracterizan a una enfermedad, ¿a eso te refieres? No, pero lo que pasa es que a lo largo de que hemos estado llevando las clases, por ejemplo, nos decían que tal examen o tal prueba es como el gold estándar, es como que la prueba que nos va a dar la confirmación de la sospecha diagnóstica que nosotros teníamos. Ya, entonces ahí creo que mejor es aplicar el concepto de sensibilidad y especificidad que utilizó el Así doctor es, Timeo, así es. no el gold estándar. Por ejemplo, en la actualidad el gold estándar para el tratamiento de una hernia es las hernioplastías con mallas. Eso es el gold estándar actual del tratamiento. Así. Pero en el diagnóstico, ahí ya no podríamos hablar cuál es el gold estándar para el diagnóstico. Ujú. Ahí ya hay que aplicarle otros conceptos, ¿no? Así es, así es. Y creo de que eh, hasta ahora de repente algo que yo he notado, chico, y no lo tomen por supuesto a mal, es de que ustedes están haciendo medicina de libros, medicina de aquí de computadora, y falta un poquito ver la vida real. Lo que yo les decía a sus compañeros es que en términos generales a todos ustedes les falta calle, o sea, les falta recorrido, ¿no? Y ahí me he dado cuenta yo de que sí, pues la presencia de ustedes en los hospitales es insustituible. No existe ningún simulador en realidad que Así pueda es. ayudarles ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes, siempre han escuchado ustedes que los médicos debemos de ver enfermos y no enfermedades? ¿Me entienden, no? Y aquí se aplica esta situación más que nada. A lo largo de los casos clínicos, ustedes se van a dar cuenta de que los pacientes, las enfermedades, no son como se describe en el libro. Por ejemplo, ¿todas las hepatitis tienen ictericia, chicos? ¿No? No, ¿Por qué? doctor. ¿Por qué? Puede ser que una hepatitis recién esté comenzando y la ictericia no sea tan notoria. Eso es posible, pero de repente ya no está comenzando, ya está establecida. ¿Por el color de piel del paciente también? No, puede ser, perfecto, pero lo puedes identificar en las conjuntivas, ¿no? Si es que es un paciente de raza morena, ¿no? Claro. Claro, pero es que lo que yo siempre les digo, ¿no? Los ojos no ven lo que la mente no sabe. ¿Se acuerdan de eso que les he dicho o primera vez que lo escuchan de parte mía? No, sí lo... Sí lo ha mencionado, ¿Qué lo doctor. dijo? Perfecto. Hay que saber de que existen hepatitis anictérica. Si es que uno no sabe ese concepto, entonces te va a afirmar, no, por mi madrecita que todas las hepatitis tienen ictericia. No, no, aguante, ¿no? Y así todas las enfermedades. Hay apendicitis sin dolor, ¿de cuenta? ¿Existe eso? Yo creo que de repente no es bien raro encontrar una apendicitis sin dolor, pero si un paciente empieza con apendicitis y empieza a tomar analgésicos potentes, lo más probable es de que no tenga dolor, ¿no? Y de repente termine con una peritonitis, usted le si ya tenía dolor, no tiene dolor, pero de repente es por lo que ha estado tomando analgésicos. Entonces, es decir, lógico que el signo cardinal en una apendicitis es dolor, ¿no? Lo vamos a decir así, pero existen en la vida real
los casos, y ahora van a ver ustedes casos clínicos que son de la vida real y se van a dar cuenta de que no es como está escrito en el libro, pues, ¿no? Entonces, creo de que en ese sentido los formamos para ver pacientes de verdad y no pacientes de mentirita. Y yo creo que ya un buen número de alumnos y un buen número de profesores aquí ya están empezando a llevar a algunos alumnos en forma voluntaria a los hospitales, a las guardias, ¿no? Creo que es cuestión de ver la oportunidad, si existe, no sé cómo serán las condiciones en el regional, Omar, pero ya en el Heisen están llevando, inclusive en el Almanzora Aguinaga están llevando a las guardias, igual en el Hospital de las Mercedes, ¿no? Entonces, chicos, eso no está establecido, pero ya yo le comuniqué a la doctora Susana Picón, y hay al menos, si bien no se cuenta con su autorización, por lo menos sí con su gracia, digamos, ¿no? Sí sabe que se está haciendo y ya pues depende de todos ustedes. En la medida de la cual sea posible, yo no estoy haciendo guardias, pero de repente si hay la oportunidad de alguna cirugía, podemos entrar en alguna cirugía, ¿de acuerdo? Entonces, Sí, doctor. creo de que es momento ya, chicos, de que se sacudan. Y no saben ustedes la emoción que me da saber de que de cuenta el doctor Vidarte me manda fotos de dos alumnas, una de la madrugada están practicando sus puntos en el hospital, ¿no? Yo no sé cómo se van a regresar en realidad, pues hay que hablar con los padres para que les envíen un medio seguro para regresar, pues nos vayan a terminar asaltando y después los culpables somos nosotros, ¿no? Pero como ya el doctor les ha explicado, estas cosas las tienen ustedes que aprender a resolver en forma individual, ¿no? Porque, Omar, ellos lo han estado haciendo en grupo. Imagínate que van a pasar visita un Toda grupo su de vida van a 5 estar alumnos y pidiendo los ayuda. 5 lo examinan al paciente y los 5 por votación en forma democrática dan un diagnóstico, ¿no? Y así se le da también en forma democrática, se le ordena la terapéutica. Eso no sucede pues en la vida real, ¿no? El acto médico es un acto individual, ¿no? ¿De acuerdo? Así es. Que tiene responsabilidad médico-legal y no vamos a responsabilizar a todo un grupo, pues, ¿no? Lógico que en un servicio la responsabilidad es compartida, puesto que el acto médico depende del médico que está programado o está pasando visita, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero esas son particularidades. Por lo general, lo óptimo es de que el paciente tenga la prerrogativa de tener un médico tratante, cosa que se le niega en la actividad pública, ¿no? Generalmente Así no es. tiene un médico tratante, sino lo que tiene es un servicio a cargo, ¿de acuerdo? Pero en la práctica privada el paciente tiene un médico tratante, ¿de acuerdo, chicos? Sí, doctor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, una pregunta. El doctor Tideo en la parte final estaba explicando que después del tratamiento inicial, se puede, o sea, se da una nueva lista de problemas después de los resultados de los exámenes y luego un tratamiento definitivo. Nosotros, ¿hasta qué parte vamos a llegar en la resolución de los casos clínicos? ¿Hasta el tratamiento definitivo o hasta el tratamiento inicial? Y creo que eso depende de cada caso, chicos, Sí. pero el tratamiento el tratamiento como el diagnóstico y los exámenes y todo el proceso del paciente es algo dinámico, ¿ah? No es algo que estático, que ya, Así es. ¿sabes una cosa, señor? Usted ya tiene este diagnóstico, ya no me esté cambiando cada rato el diagnóstico, no, es que el diagnóstico de ingreso, hay veces es uno, pero a medida que va avanzando el proceso de análisis, puede ser de que esté variando el diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, y si es que varía el diagnóstico, también varía el tratamiento, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, la idea es que juguemos ahora a ser médicos de verdad. Ya olvídense ustedes de que son convidados de piedra, son practicantes que están al costado del paciente y no sirven para nada. No, esta es la oportunidad de ustedes a jugar a ser médicos de verdad.
Entonces van ustedes a lanzarse con los tratamientos más inverosímiles y descabellados, y es obligación de los profesores hacerles pisar tierra, ¿de acuerdo? O sea, van a ustedes a, doctor, yo he leído en tal libro de que se le da determinada medicina, determinado tratamiento con medicina nuclear y con eso se cura el paciente. Bueno, pues si lo has leído hay que sustentarlo, ¿de acuerdo? Pero no, aquí no hay límites. Entonces depende mucho de lo que ustedes también investiguen. ¿Ah? Ahora, aquí los profesores también les van a hacer pisar tierra porque van a escuchar de tratamientos muy novedosos y exactamente, ¿no? De repente es lo último en el tratamiento. Pero ¿qué resulta? Que no lo tenemos en ninguna parte del Perú o de repente lo tenemos en Lima y no lo tenemos acá. Entonces hay que aprender a manejar a los pacientes con lo que tenemos, ¿de acuerdo? Pero eso de ahí no es que le estemos cortando las alas, sino que le vamos a enseñar a ustedes, así como yo les enseñé terapéutica con las medicinas que tenemos, aquí les vamos a enseñar cirugía con lo que tenemos, pues, ¿no? Creo que ese es mi punto de vista, pero no está mal que investiguen ustedes. No sé qué opines, Omar. Sí, la idea es que ustedes entiendan el manejo terapéutico inicial que siempre va a tener que plantearse cuando el paciente ingresa, ¿ya? Cómo se maneja una deshidratación, cómo se maneja la analgesia, la antibiótico terapia inicial, ¿ya? El tratamiento definitivo también es importante cuando ya se tienen los exámenes de ayuda complementaria, que también se los vamos a mostrar si se operó o no se operó. Pero sí es básico entender el enfoque de la terapia inicial. Si está séptico, ya tienen que saber qué antibióticos se usa, que también vamos a hacer el ejercicio, cuál es la dosis, la concentración más o menos que tienen que ya ir aprendiendo a manejarlo. De eso se trata, saber manejar a un paciente al inicio. Y es dinámico, por supuesto. En algunas cosas reajustamos el antibiótico o empezamos a dar otros tratamientos día a día. Pero lo que me importa es el manejo inicial que deben ya ir aprendiendo. Un consejo, chicos, creo que la mayoría tiene Harrison, ¿no? De medicina interna. Levanten la mano lo que tienen. Bien, en los primeros capítulos del Harrison hay un capítulo dedicado a la historia clínica y al proceso diagnóstico, ¿de acuerdo? Entonces, léanlo. Y en Harrison también está agrupado por problemas, el libro, ¿no? Por problemas y síndromes también, ¿no? Entonces, yo creo de que es un buen libro también que les va a ayudar mucho en la discusión de caso clínico, porque casi todos los problemas que les vamos a plantear son problemas clínicos, ¿no? Ahora, una apreciación es de que en términos generales, cuando estamos en la emergencia del hospital, llega un paciente generalmente con dolor abdominal y es recibido por medicina. El internista ni bien ve un dolor abdominal o el residente que ve un dolor abdominal, rápidamente o no le hace nada y lo pasa a cirugía, o le pide los análisis y no espera el resultado y lo pasa a cirugía. Y esa es una mala costumbre. ¿Por qué? Porque el oficio del cirujano indudablemente al final es operar, ¿no? Pero ¿cuál es el trabajo del médico internista? ¿Cuál es la piedra angular del médico internista? ¿Por qué existe el médico internista? El oficio del médico internista es el diagnóstico. Es decir, él es el detective, ¿no? Él es el que nos tiene que dar esa información. Y hoy en día en la práctica el médico internista renuncia a esa obligación, dice no para las cuestiones médico-legales o las cuestiones de responsabilidad. Esas son pamplinas, en realidad, no, eso es simplemente flojera, ¿de acuerdo? Muchas veces yo recibo estos casos, le hago la historia clínica y hago un diagnóstico que es médico y no es quirúrgico, y entonces se lo devuelvo yo al médico internista, y bueno, yo no puedo con mi temperamento, yo soy bastante sarcástico, se lo devuelvo con sarcasmo y con cachita, ¿no? ¿Ya?
pero jóvenes, los que van a ser internistas, acostúmbrense a que la obligación de ustedes es el diagnóstico, los pediatras igual, ¿no? Esa es la obligación del internista. ¿De acuerdo? Entonces, revisen Harrison y cualquier otro libro de medicina, revisen los libros de semiología, ¿no? Revisen sus apuntes de terapéutica, pues ya le dijo el doctor Omar Tineo de que dentro de su informe deben de dejar la terapéutica, ¿no? Y la terapéutica, como les decía, tienen que dejar hidratación, qué tipo de hidratación, con qué líquidos, a qué goteo, en qué tiempo, es urgente, no es urgente. Y ya, las medicaciones tienen horario, es STAP, ¿no? Todas esas cosas ya tienen que saber. Tienen que saber si es que el paciente come, no come, si toma agua, no toma agua, si camina o va a estar en la cama, si es que se le controla o no se le controla la diuresis, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar en su informe. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo quería decir algo, justo con lo que usted estaba hablando. Si bien es cierto, claro, usted tiene mucha razón cuando dice que nosotros sabemos, o sea, o somos más mucho de computadora, de libros, porque lamentablemente en los libros, ahí hasta en memes sale de que dan tratamientos de primer mundo para, algunas veces tratar hospitales de tercer mundo. Entonces, eso también es un déficit. Y lo otro también, doctor, es que al menos yo no sé si el resto de mis compañeros, pero por ejemplo en mi caso yo no tengo ningún familiar médico ni nada que al menos me haya podido más o menos como que enseñar cómo auscultar bien a un paciente, porque tal vez yo lo sepa por teoría o algo, pero a la hora de la práctica sinceramente yo no sé cómo auscultar bien a un paciente. Y por ejemplo la historia clínica tal vez ahorita ustedes, y agradezco bastante que se estén tomando la paciencia para poder enseñarnos bien cómo llenar una historia clínica, porque, por ejemplo, a la hora de nosotros nos hemos trabado, no se han dedicado al menos eso en ciclos pasados a enseñarnos bien, solamente a desarrollar un caso y recién hoy día es que vamos a ver cómo es que vamos a hacer bien una historia clínica. Mira, Katia, te voy a contar, y disculpen que hable yo en primera persona, pero te voy a contar la historia de mi vida. Yo no tengo ningún familiar médico, ¿de acuerdo? Y y cuando estaba de alumno, y no hablemos ya de quinto año, probablemente cuando estaba en tercer año de medicina, iba a los hospitales y me quedaba allí junto con los internos, y yo era el chulillo de los internos, yo era el que corría a recoger los análisis, llevaba la muestra de sangre, empujaba las camillas, etcétera, etcétera, ¿no?